y al fin y al cabo pues por los niveles de corrupción en el Estado y por las debilidades mismas de la democracia. Es un poco los factores de resistencia. Todo esto tiene su presencia en las comunidades educativas, en las distintas instituciones, y se generan un conjunto de tensiones alrededor de las comunidades educativas y que se abren a la comunidad en general, a la sociedad en general. Por eso hemos trazado entonces los objetivos de evaluar la evaluación del desempeño docente en la educación pública básica y media en el distrito de Barranquilla, con unos objetivos específicos atendiendo a, primero que todo, describir la evaluación del desempeño, lo que está aconteciendo desde la realidad de los docentes y desde la realidad de la administración educativa con relación a los procedimientos que se tienen de la evaluación y a los informantes claves de ello. En segundo lugar, develar ese conjunto de tensiones que se presentan en la evaluación del desempeño docente. Y en tercer lugar, identificar e interpretar los vínculos subyacentes entre la evaluación del desempeño docente y las políticas educativas sobre la calidad de la educación, sobre el desarrollo personal y profesional de los docentes, la incidencia directa que tiene en los docentes esa evaluación. Muy bien, hemos encontrado entonces en el estudio de las teorías sobre la evaluación del desempeño docente unos antecedentes investigativos, me parece muy pertinente en el contexto nacional. Encontramos todo el proceso del movimiento pedagógico, ¿cierto?, atendiente a mejorar la educación en Colombia y a las pretensiones de algunos gobiernos antes del de Pastrana del 2002, que decretó la evaluación, de intentar hacer la evaluación. Entonces ese aporte que hizo el CEID-FECODE concretamente en un periodo bastante tenso del proceso de evaluación, que fue en 1998, en donde se logró revertir en ese momento la imposición de la evaluación. Allí se dieron entonces en la revista del CEID y de FECODE, en la revista de Educación y Cultura, unos artículos bastante importantes, pero uno encuentra que son artículos de opinión de expertos, pero no están basados, digamos, en investigaciones o resultados de investigación en su mayoría. Encontramos también en ese contexto de antecedentes en la Universidad Pedagógica Nacional a la doctora Livia Estela Niño, que ha venido investigando desde el año 2000 con su grupo de investigación, ha venido mostrando resultados de investigación sobre la evaluación de los docentes y en la propuesta de modelos de evaluación del desempeño docente, como lo veremos ahorita, lo que ella propone. Encontramos a Agdón Montenegro, Ignacio Agdón Montenegro, que ha hecho una serie de propuestas metodológicas para ilustrar a los maestros sobre cómo va a ser, cómo debería ser esa evaluación y cuáles son las consecuencias y cómo deberían actuar los docentes alrededor de la evaluación del desempeño, pero tampoco es, digamos, resultado de una investigación como tal, sino es opinión de expertos. Ya en la Universidad Autónoma de Occidente, en el 2005, encontramos, producto de una investigación de la PREAL, al doctor Héctor Rizo Moreno, quien interviene y se investiga en esta región del sur de Occidente colombiano sobre la evaluación del desempeño docente. Ya para esta época van 3 años de la evaluación y unos 5 años digamos, desde el primer conflicto. Encontramos el grupo de la Universidad Pedagógica Nacional que se llama Evaluándonos, que luego lo va a dirigir la doctora Livia Estela Niño, quien desde el 2000 hasta el 2008 presenta consecutivamente un conjunto de resultados de investigación en el cual nos dirige la atención hacia la participación del maestro en esas evaluaciones y en la necesidad en que no sea
asumida como una evaluación contra los maestros, sino una evaluación con los maestros. En el plano internacional, encontramos a la UNESCO, a la OEI y al Banco Mundial a través de una serie de instituciones para América Latina que organizan grupos de investigación sobre el tema. Encontramos en el 2000 un Congreso Internacional de Evaluación del Desempeño Docente en México, en el cual la ponencia más importante es la de Héctor Valdés, cubano, quien expresa toda la sistematización de la experiencia cubana sobre la evaluación del desempeño docente, y allí nos demuestra cómo la evaluación puede ser muy aportante en la formación de los docentes, puede ser muy aportante en las acciones de los docentes para el aprendizaje de los estudiantes, y precisamente que debe ser participativa, debe ser con los docentes. Encontramos a Denise Balint, también es de la PREAL, a través de un estudio para países de América Latina que se dirige. Igual la UNESCO es un documento muy importante del 2006, en donde hace una encuesta internacional y un resumen de investigación de 50 países, de cómo se hace la evaluación del desempeño docente en 50 países, en América y en Europa. Allí se esfuerzan más en demostrar cómo la carrera profesional de los docentes está legalizada, está constituida en el marco legal, y cuáles son esas diferencias profundas que se dan en el marco de la conceptualización de la evaluación del desempeño. Y uno de los primeros documentos que se hizo en Estados Unidos, con otro concepto por supuesto, desde 1981, se evalúa el desempeño docente atendiendo a la opinión de los estudiantes sobre lo que es un buen docente y cómo se desempeñan los docentes, y posteriormente es una investigación, la de 1981, bastante cuantitativa, y posteriormente en 1997 se hace un segundo manual de evaluación del profesorado con una tendencia mucho más cualitativa. Encontramos también una investigación muy importante hecha en España en 1996 por Mateo y un grupo de investigación en Cataluña, en donde se plantea la evaluación del profesorado de secundaria en España desde el punto de vista también de la necesidad de participación, de unas evaluaciones democráticas y no de unas evaluaciones impuestas a los docentes. Por supuesto entonces que esta investigación está basada también en la conceptualización que tengan los docentes sobre qué es ser un buen docente, y es ahí entonces un elemento aportante de todo el debate que los profesores deben tener sobre sus acciones. ¿Qué es lo que deben hacer para ser considerado el deber ser del docente, el perfil del docente? Encontramos bastante material teórico y bastante discusión, una rica discusión en términos de cuál es el perfil que deben tener los docentes en un momento histórico determinado, en un contexto determinado, y un debate bastante riguroso que ha llegado a nuestro contexto a plantearse incluso que lo que hace el decreto es la despedagogización de la educación y la desprofesionalización de los docentes. Entonces eso hace parte del conflicto entonces tratado alrededor de la evaluación y de la forma como se ha venido evolucionando el conflicto. Encontramos bastantes aportes en torno a qué es lo que debe hacer entonces un buen docente. Los hermanos de Zubiría han estado por todo el país haciendo esta reflexión con los docentes, con qué es ser un buen docente, y encontré en el francés Philippe Perrenot una sistematización de un decálogo donde dice que son las 10 actuaciones importantes que deben tener los docentes. Voy a un poco a decir que los maestros en Barranquilla han estado identificados, digamos, un poco con este decálogo, y que estas son las actuaciones que generaría un buen docente. ¿Qué es la evaluación del desempeño docente? Encontramos que al discutir con los maestros, ellos no encuentran una definición, o sea, no hay una conceptualización teórica, una
asumir la teoría frente a los procesos, las finalidades, etc. La evaluación en sentido general en educación ha sido un tema a mediados del siglo pasado, ¿verdad? Con Taylor se ingresó con la necesidad de evaluar los procesos por el cual se determina el grado en que se han conseguido los objetivos. Esa es la definición inicial. Y luego ya no solamente es el proceso de los objetivos, sino que debe ser una evaluación permanente y se le da un sentido mucho más cualitativo con Scriven, y hay todo un proceso en el que ha evolucionado el concepto evaluación en educación. Nosotros nos atrevimos pues a hacer una sistematización de la evaluación como un conjunto de actividades que conllevan a la sistematización de información con el propósito de mejorar los eventos y las dinámicas educativas. La otra categoría entonces que propusimos para que liderara esta investigación es la de metaevaluación en educación, porque al hacer una evaluación de la evaluación necesariamente entonces estábamos asumiendo la categoría de metaevaluación, y vimos que en los aportes que hay, el de Robert State es una propuesta de metaevaluación bastante consolidada y apropiada para aplicarla a lo que se piensa hacer en esta evaluación. Se viene haciendo en la investigación. La metaevaluación se considera como una investigación sistemática que estudia la calidad de los méritos de un programa evaluativo. State es muy consecuente con plantear cómo la metaevaluación constituye, a partir de las experiencias de los actores, en este caso los docentes y los directivos y los padres y toda la comunidad educativa, dialogando y reflexionando de una manera familiar, y en el cual el metaevaluador se introduce en esa misma dinámica con las personas, con los hechos propios de la evaluación. Como les decía, hay una evolución en el concepto de la evaluación, que viene de las evaluaciones cuantitativas con paradigmas, ¿cierto? Cuantitativas, cualitativas, con modelos que han sido bastante prolijos también, y con métodos evaluadores que se va dando hasta la propuesta de Guba y Lincoln, que hablan de las 4 generaciones en la evaluación, en la cual la cuarta generación es una evaluación democrática, una evaluación negociada y participativa. Bien, y la evaluación del desempeño docente como tal también es una categoría desconocida en quienes se les aplica, en los docentes. Uno encuentra a nivel internacional bastante riqueza en la producción, pero la evaluación del desempeño como tal se va a dar dependiendo de cómo se resuelve un conjunto de preguntas, ¿verdad? Del para qué, del qué, del cómo de la evaluación. Y se habla, por ejemplo, en el decreto 1278 del Ministerio de Educación del Gobierno Nacional, que la evaluación del desempeño es la ponderación del grado de cumplimiento de las funciones que le son propias a las responsabilidades del docente para el logro de los resultados a través de la gestión que realiza. Entonces vemos allí una categorización de la evaluación del desempeño como gestión del docente hacia los resultados que debe conseguir, y encontramos una percepción bastante distinta en Héctor Valdés, el cubano, como les decía, que se refiere a la evaluación del desempeño docente como un proceso sistemático de obtención de una serie de datos con el objeto de comprobar y valorar el efecto educativo que las acciones del docente ejercen en el aprendizaje de los estudiantes, en la educación como tal, y en el proceso de formación, que tiene que ver entonces con un conjunto de responsabilidades laborales, de la naturaleza de las relaciones interpersonales que se producen entre el docente y la comunidad, los otros miembros de la comunidad educativa, con los padres, con los directivos, con los colegas y con los representantes de toda la comunidad. La evaluación del desempeño docente también ha estado primada mediante un conjunto de modelos de evaluación, en el cual, como les decía, por ejemplo, la doctora Livia Niño Zafra plantea de que hay
4 modelos, uno que se llama que él le llama rendición de cuentas, en donde el maestro solamente es evaluado con el propósito de que demuestre el conjunto de actividades que realizó y hay una carpeta de evidencias, etcétera, que él debe demostrar evidencias en lo que hace. El pago por méritos, en el cual el maestro es concebido solamente por su sueldo, por su salario, y si trabaja bien pues tendrá mejor salario, pero hay otras categorías que según ella es la que debe fortalecerse en la evaluación realmente consciente de los maestros, que tiene que ver con que para qué se les evalúa, para su desarrollo profesional y para una conciencia en la mejora de la escuela. Encontramos la sistematización que se ha hecho de cuáles son los fines de la evaluación del desempeño docente. Encontramos a nivel internacional esta sistematización de Mateo y su grupo de investigación es de 12 fines de la evaluación, en donde se puede establecer ahí claramente esos 2 tipos de modelos de evaluación. Unos modelos tendientes al control y tendientes a una evaluación sumativa, cuantitativa, y una evaluación de orden cualitativa y más holística. En el caso colombiano, el decreto 278 plantea 4 fines que son, como ustedes se dieron cuenta, 2 de ellos los que están propuestos en los objetivos a profundizar en el estudio, y es cumplir con los fines de la educación. Pero los objetivos de la evaluación, fines de la evaluación del desempeño es que se cumplan los fines de la educación en su conjunto, mejorar la calidad de la educación, asegurar la mejor formación ético, intelectual y física de los educandos y estimular el compromiso del educador con su propio desarrollo personal y profesional. Estos son unos fines declarativos en los cuales hay mucha diferencia entre lo que dice la norma y lo que se da en la práctica y en la realidad en el país, y eso es muy evidente en muchos de los aspectos de la vida nacional. Como es una categoría bastante importante que aparece en uno de los objetivos y bastante etérea en la discusión, ¿cierto?, es que esta categoría de calidad de la educación. Encontramos entonces 3 formas de ver la calidad como proceso, la calidad como un conjunto de factores a cumplir y la calidad como un resultado. Por supuesto, no encuentra mucho debate en torno a qué es la calidad de la educación. Unos aportes bastante significativos se pueden encontrar en los trabajos de Rodolfo, en los trabajos de aquí de la universidad, de los grupos de investigación de la universidad. Hay bastante aporte y en distintos tipos de trabajos. En el país es un debate fuerte. En estos momentos hay una campaña del Ministerio en torno a esta calidad de la educación, y esta campaña pone a los maestros en el debate sobre el tema. La calidad de educación como proceso, teniendo entonces el concepto de mejoramiento, tal como lo plantea Santos Guerra, el mejoramiento como un conjunto de etapas en la cual se pasa de una calidad, de un mejoramiento en una etapa, en un momento determinado, a una cualitativamente superior. Y la calidad vista así entonces intervienen todos los aportes, los aportantes en el sistema educativo. Entonces la calidad hay que verlo también en los currículos, en las actuaciones de los saberes que tienen los docentes, en las decisiones de la dirección de la institución, que se traducen realmente en la calidad en el aprendizaje y en la formación de los estudiantes. Hay una declaración también de la Constitución Política Colombiana y de la Ley 115 en que el Estado es responsable de garantizar la calidad de la educación en el país. En cuanto a la calidad como conjunto de factores, entonces cuáles son esos factores y cómo se determinan para que participen en la mejora de la calidad de la educación, tiene que ver con la formación de competencias genéricas en la actualidad. ¿Cuáles son las competencias que requieren los docentes, que requieren los estudiantes para un buen currículo, para formarse como tal en competencias? ¿Cuál es la igualdad de acceso y permanencia que hay en el sistema educativo? Cuando hay un buen currículo y ese buen currículo se basa en la cultura, en el contexto, en la cultura real de la comunidad,
el sentido crítico y emancipatorio de la pedagogía, en la inversión que la UNESCO recomienda un mínimo del 6 al 8%, y encontramos entonces la calidad como resultado, que es la que ha primado en la percepción en el país, por lo menos desde el Estado, y es la calidad como una prueba, la calidad como una evaluación, la calidad como un conjunto de notas, y en ese sentido hay que cumplir con unos requisitos, que es que el país muestre los resultados en el contexto internacional a través de esos resultados de pruebas. Y eso ha llevado pues a la reflexión que está en uno de los objetivos para el debate, y que es uno de los elementos que pretende aportar esta investigación, y es cómo la evaluación del desempeño docente se relaciona con la calidad de la educación, cómo es la práctica concreta del desempeño y se relaciona con la calidad de la educación. Bueno, vamos entonces a conversar un poco sobre lo que he venido haciendo en cuanto a la metodología, en la forma como la perspectiva que se ha trabajado, que ha sido un enfoque netamente cualitativo. Bueno, un enfoque cualitativo donde se trata de que aporten tanto la etnografía como el intervencionismo simbólico, la etnografía como un escenario natural de comprender la educación como tal y los sucesos que se dan en las instituciones educativas, como una mirada común de las prácticas de los docentes como grupo coherente que permita describir los patrones de comportamiento generales y descubrir las estructuras significativas de las conductas de los miembros de las comunidades educativas, comprender, y el intervencionismo simbólico, por supuesto, que está muy relacionado con la etnografía, es qué entienden las comunidades, cuáles son las comprensiones que las comunidades tienen de sus símbolos, su significado, de las acciones propias de la evaluación del desempeño, de las actuaciones propias de la evaluación del desempeño. Como les decía, en la metodología hemos considerado que la propuesta de Robert Stake es una de las más completas, en cuanto ella plantea 4 momentos para la metaevaluación y que lo consolida en lo que se denomina el modelo del reloj, que son 12 pasos muy concretos en donde se contactan las audiencias, se contactan los participantes. En ese sentido, la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla ha sido muy colaborativa. Se establecen los objetivos, se revisan las actividades programadas, y en ese modelo se puede pasar de un lado a otro, pues permitiendo un trato cualitativo de la información, de la recolección de la información, del análisis de la información, y de volver a las teorías dadas. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? En la recolección de la información, los procedimientos, las técnicas y los instrumentos, hemos realizado conversatorios de autorreflexión con los docentes, hemos entrevistado a los docentes, entrevistas cualitativas a docentes y a directivos y a algunos informantes clave. Hemos hecho revisión documental de la evaluación del desempeño, hemos hecho registros de observación de los momentos cuando se realiza la evaluación del desempeño, y hemos hecho algunos cuestionarios sobre la temática. La población y los sujetos participantes que hemos determinado, ya habíamos dicho que son los docentes de educación básica y media del Distrito de Barranquilla, que ingresaron a partir de 2006 a través del decreto 1278. En población, en estos momentos, este dato es de los que hemos venido trabajando desde 2010, que son 1.550 docentes en 177 instituciones educativas, de la cual se tomó una muestra intencional, que fueron 35 instituciones educativas, y el 100% de los docentes que trabajaban en ellas, en esas condiciones. Y los criterios de selección de esa muestra tienen que ver con la representatividad importante, que tiene que ver con que la distribución que hay en Barranquilla, que se llaman UNALES, que son unidades locales de apoyo a la gestión educativa, estuviesen presentes las 5 UNALES, que tiene que ver con que los resultados de la prueba saber que determinan la calidad para el Ministerio de Educación,
hubiesen tanto instituciones con buenos resultados como con bajos resultados, que tienen que ver con un criterio también que la red educativa por la calidad de la educación, el observatorio de la calidad de la educación que se construyó en este doctorado para la región Caribe, y con los rectores que estaban haciendo o están haciendo todavía la maestría, fueron ellos la base y el apoyo para la población que se tomó. Y por último, las instituciones que a la Secretaría de Educación habían reportado conflictos, entonces también fue uno de los criterios de selección de la prueba. En este avance de investigación que estamos haciendo, hemos hasta el momento tenemos una referencia bibliográfica donde hemos consultado 76 libros, 12 revistas especializadas, 10 revistas electrónicas y 26 páginas web, ¿no? Ahí están en los anexos la bibliografía respectiva, que es lo que les presento como avances de esta investigación, y muchas gracias por escuchar. Lo conocía así desde niño, pero ahorita sí ya. Yo soy profesor acá, soy catedrático y profesor de normal, y tengo mucha cercanía con todo esto y todos los prejuicios que comporta, digamos, para un país como tan enredado como el nuestro en cuanto a evaluación. Vengo de una experiencia cubana. Yo estuve estudiando en Cuba, en La Habana, mi doctorado lo hice en la Universidad de La Habana. Me di cuenta de que en Cuba ser evaluado es totalmente diferente, entre otras cosas porque aumenta el sueldo. Es como timbre de orgullo. Veo toda una preocupación de compañeros, porque su experiencia sindical seguramente tiene claro todos los conflictos que genera esto de la evaluación. Entonces, evaluar, en este caso seríamos valorar, ¿no? Valoración de la evaluación como tal. Pero hay algo que yo me pregunto, es un tema, el campo donde tú lo trabajas, que es el distrito de Barranquilla, me parece muy amplio, entendiendo que las investigaciones ahora son como más en lo micro. Por ejemplo, en unas determinadas escuelas, los maestros que hay ahí, a ver qué opinión tienen, se trabaja con más claridad antes de coger todo el distrito, que son una cantidad de escuelas y colegios que hay, que son enormes, además de la educación básica, la educación media, es como bastante. De alguna manera, eso como algo que puede ser muy interesante. Además veo también la idea desde el mismo objetivo, lo veo más descriptivo, ¿no? Aunque indudablemente en la lectura del texto, que entre otras cosas es extenso, ¿no? Debido a que tú incorporas ahí una cantidad de testimonios importantísimos, por supuesto una visión de los maestros que participan y que tú te tomaste el trabajo de hacerlo. Hay también de tu parte algo que me parece interesante en cuanto a citas. Sobre todo hay una parte aquí que dice que el investigador comprende la significación que las personas dan a sus propias vivencias, a sus acciones y a su cotidianidad. Esto me da razón para decirte aquello de focalizar más el espacio donde vas a trabajar, para lo cual es necesario que se inmiscuya en esa cotidianidad de lo investigado, en este caso las actividades docentes y específicamente las actividades de evaluación del desempeño docente. Esto te va a dar más elementos en cuanto a que te focalizas más en cuanto a lo que te decía, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, evaluar en un salón, mirar realmente, ir al lugar y mirar a un maestro enfrentando 40 estudiantes, ¿verdad? En el caso mío, aquí mismo en la universidad, 50 estudiantes. Yo doy aquí siglo de oro, imagínate, eso ni siquiera es antipedagógico, sino antihigiénico. Pero esos elementos que te preguntaría también algo,
que me salen como de la misma construcción del instrumento con que se evalúa, que se considera importante la participación de evaluadores y evaluados en la creación de los instrumentos de evaluación. Específicamente para que de antemano se sepa con qué se va a trabajar y qué es lo que no estoy hablando de las preguntas, pero sí qué es y por dónde voy qué es lo que se me va a evaluar en términos generales. Y luego citas algo que me parece muy interesante de Rizzo, que dice que existen nuevos escenarios que pueden afrontar los docentes. Bueno, la cita es extensa, ¿no? Pero en términos generales creo, y también otra, digamos, como sugerencia dentro de los textos de Araceli de Tésano, donde la etnografía de la etnografía, ella ahí es donde le da, digamos, a la teoría que tú muestras como la etnografía simbólica, ¿no? Interpretativa. Eso como una primera, digamos, para abrir el espacio de participación del resto de compañeros, para no extenderme más. Gracias. Bien, bueno, pues la gran mayoría de la audiencia pues, nos acompañó hace un rato, y para quienes apenas llegaron también saludarlos, muy especialmente a nuestro colega y amigo Rodolfo. Aquí estamos entonces frente a un trabajo interesante, y yo quiero pues como hacer una serie de planteamientos. Al igual que el caso de la doctoranda Janet, pues yo hice una lectura, como mis colegas también, del documento, y con el mayor gusto te voy a hacer llegar, se los enviaré al director del doctorado, el documento con todas las anotaciones, recomendaciones, valoraciones. Entonces no voy a entrar pues como en los detalles puntuales, que allí los vas a encontrar y pues vas a tener oportunidad de dialogarlos con tu director. Con base en lo expuesto, me parece a mí que aquí también se pone en juego, y así lo escuché del director, cómo el profesor Snares Mausa pues, ha venido trasegando también en el campo de la educación desde distintas perspectivas. Y bueno, interesante que este abordaje académico ayuda, ¿cierto?, a resignificar esa experiencia y a proyectarla. Eso me parece a mí muy importante. Viendo la primera diapositiva, que en donde tú nos colocas como el título inicial, resulta que en el documento que yo había recibido inicialmente decía metaevaluación del desempeño docente, ¿cierto? Aquí ya lo acotas y dices en el distrito de Barranquilla. Entonces yo te quiero dejar esta reflexión, y es que el acotamiento a Barranquilla tiene que entenderse como un acotamiento empírico, social, más no es un acotamiento de carácter epistémico, teórico. Es decir, uno tiene la responsabilidad de hacer un abordaje universal, lo más amplio posible, en este caso, de la categoría fundante, que es la evaluación del desempeño docente. Diríamos que Barranquilla pues le da una connotación social, empírica, práctica a la investigación. Hay que manejar eso con claridad. Creo que en la presentación del objeto de estudio, yo tal vez soy siempre muy insistente en eso. Creo que esa es una de las claridades que el investigador tiene que tener definitivamente, y no se trata solamente de nombrarlo y de decir cuáles son las categorías. Hay que hacer un ejercicio de inmersión, diría yo, de profundización y en esas categorías, porque inclusive en la exposición y en el texto se hace algo importante, y es que se posiciona el investigador, y eso es algo que uno siempre le pide al investigador, que el investigador se posicione epistemológicamente. No obstante, ese posicionamiento me refiero cuando se dice cómo se asumirá la evaluación en esta investigación, pues diría que ese es un posicionamiento inicial, porque si lo que hay es un interés comprensivo, pues esa concepción inicial tendrá que irse transformando.
Creo que hay otros desarrollos teóricos, ahora los voy a enunciar, que valdrían la pena retomarse en ese sentido. Bueno, hay que ser cuidadoso también en ocasiones con el manejo del lenguaje. A veces el pánico escénico hace estragos, pero esas son cosas que tenemos siempre que tener en cuenta. Te voy a llamar la atención sobre el uso de la categoría discurso, porque sentí como que tú te estabas refiriendo a que sobre la evaluación a veces nos hemos expresado con discursos, pero allí la categoría de discurso pareciera que tuviera una acepción peyorativa, como que si discurso fuera, excúsenme la expresión, un conjunto de palabras sin mucho sentido, lo que uno pudiera decir un cuento, una carreta. Dice Armando Zambrano, dice que si los saberes hacen gramática de las realidades, los discursos hacen gramática de los saberes. Es decir, lo que yo quiero resaltar es que el discurso es de suyo una construcción de carácter ya académico. Eso puede ser muy polémico, pero tal vez es la manera como tú posicionaste esa categoría discurso. Me parece que, y sobre todo es que es muy importante, porque luego hablas de los discursos de la evaluación. Entonces yo digo, bueno, Snares hablar más adelante del discurso de la evaluación, pero al comienzo tú te encargaste de desacreditar esa categoría. Entonces a eso había que ponerle cuidado. Lo otro es que yo voy a recomendar que en la constitución histórica del objeto de estudio hay que afinar el asunto. Una cosa es que tú quieras tomar como hito histórico, ¿cierto? Hace 10 años y después de la promulgación de unas nuevas normatividades sobre el proceso de evaluación docente, y que ese hito sea un elemento clave para la investigación. Pero eso no significa que la evaluación docente haya comenzado ese día. O sea, la evaluación como tal es una práctica social, no sé si exagere, inveterada en términos educativos, en términos sociales. Entonces, mucho cuidado con ese hecho de que la transformación que se dio en términos de marcos de política y de normatividad no supone que es que ese día hubiese amanecido pues, en el mundo en términos de evaluación, y creo que es necesario hacer esa recuperación histórica. Tú en el objetivo planteas que es evaluar la evaluación. Entonces creo que hay que avanzar en el sentido, entonces, si la concepción de evaluación tiene un marcado acento comprensivo. Esto para que más adelante pueda quedar plenamente sustentada la decisión de un abordaje etnográfico. Yo voy a recomendar que se revise también la secuencialidad epistemológica y metodológica de los objetivos específicos. A uno le enseñan, bueno, es que los objetivos específicos son eslabones que conducen el quehacer del investigador hacia un logro de un objetivo general, y entonces tú nos dices que en un primer espacio o momento se quiere hacer una descripción, luego se quiere develar un proceso, luego se quiere identificar. Entonces habría que mirar cuál es la racionalidad que subyace allí, si es una racionalidad de secuencialidad o si es que el uno incluye al otro. Eso hay que hacerlo explícito, siento yo. La alusión a los antecedentes investigativos. Yo creo que es claro que el investigador ha hecho una exploración, quizás debería hacerla mucho más, pero independientemente de eso hago una crítica, y es que la manera como el investigador presenta sus antecedentes es de una manera, diríamos, en la cual independiza los aportes. Habla del autor X, del autor Y, del proceso taxi, pero hay una cosa que se debe lograr, y es hacer un ejercicio taxonómico, es decir, cómo clasifico ese conjunto de antecedentes,
a qué escuela de pensamiento corresponde, porque es que uno no puede listar los antecedentes simplemente por el orden cronológico en que quizás los encontró, sino hay que hacer un ejercicio también allí de naturaleza histórico para poder categorizarlos, agruparlos bajo ciertas intencionalidades. Esas las define el investigador. Entonces, la manera como tú expusiste, a mi criterio, los antecedentes fue más desde una cronología de encuentro más que desde una taxonomía específica. No me quedó claro cuál fue ese criterio en tu caso. La parte de la fundamentación teórica también, es decir, tú empiezas a plantear una serie de elementos teóricos interesantes, ampliables seguramente. Por ejemplo, nos hablas de qué significa ser un buen docente, eso está ahí, pero entonces no hay como que esa teoría estuviera corriendo paralela al problema de investigación. Y cuando digo paralelo, es bajo el concepto clásico de que lo paralelo no está tocando la otra línea. Entonces me parece a mí y sobre todo esta crítica la hago reconociendo que estamos frente a un proceso metodológicamente cualitativo. Cuando tú hablas de la etnografía, sabemos que el etnógrafo pues obviamente parte de unos referentes teóricos iniciales, pero luego la teoría va como hilvanando todo el trabajo social que el hermeneuta va haciendo, que el investigador va haciendo. Me parece que eso nos hace falta como si estamos frente a un abordaje de tipo etnográfico, inclusive de interaccionismo simbólico, ir como enlazando esos elementos, aunque sé que para la fase de proyecto en que está, eso puede ser asumible pues ahí, pero te dejo esa inquietud. Hablaba de otras perspectivas, claro, hablar de Scriven, de este tipo de autores, son los autores clásicos que hablan de evaluación, eso me parece bien, pero yo invito a que se explore la evaluación desde nuevas perspectivas. Mire, todos esos modelos de evaluación tienen como trasfondo epistemológico la teoría clásica de los sistemas. Bomber-Talanfi está allí detrás, toda la teoría de los sistemas clásicos. Hoy en día estamos hablando de otras perspectivas sistémicas. Hablamos de la sistémica de la complejidad, de la sistémica de la autorreferencia. Entonces me parece interesante que se explore la evaluación desde esas otras racionalidades sistémicas. Estoy seguro que nos puede conducir a otros escenarios muy interesantes. Se puede leer a Schotter, a Capra, a Searle, autores que hablan pues de la construcción social, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de los docentes. Ahí en el documento, pues eso no apareció aquí, pues seguramente por el tiempo. Tú haces una amplia, ya lo señalaba el profesor ahorita, presentación de unos resultados, unas pesquisas investigativas. A mí me parece eso muy interesante. Te faltó haberme dado cuenta de eso, Nares. Es decir, ahí tienes un material, claro que a ese material le hago una crítica, pero como apenas vamos ahí, es que tú por ahora lograste hacer un planteamiento de carácter descriptivo. Aún no está cerrado ese ciclo de la categorización, la estructuración, la confrontación, la construcción de teoría. Eso no podría yo requerírtelo hoy, eso seguramente va a ser fruto del informe final. Pero sí te digo, te dejo el llamado de atención para no caer, si es un abordaje etnográfico comprensivo, pues tenemos que llegar hasta una verdadera comprensión y no simplemente quedarnos en unas gráficas de estadísticas que nos digan los porcentajes, las relaciones. Eso es importante. Y yo recuerdo aquí al profesor de la UER cuando nos enseñó que la investigación cualitativa es tal no porque desdeñe las cifras, sino porque hace de ellas un uso comprensivo. Entonces, que no vaya a quedar como el sabor de que entonces estoy juzgando ese abordaje cuantitativo, no, sino que hasta ahí el investigador apenas está poniendo sobre la mesa pues, los insumos para hacer su comprensión. Te voy a dar preguntas generales, me estoy demorando mucho, y es ¿por qué etnográfico y por qué el interaccionismo simbólico? ¿Cuáles son las razones teóricas que tú tienes para tomar esas decisiones?
no es que yo no las vea, sino que es que a mí me gusta que el investigador las tenga que decir, porque eso lo hace tomar conciencia de esos argumentos. Me llama la atención algo, y me llamó la atención cuando lo leí y hoy aquí cuando lo escuché. Resulta que tú propones que metodológicamente vas a tener en cuenta el modelo de Stein, que es el modelo del reloj, para hacer ese abordaje. Y yo me detengo a leer a Stein y yo reconozco en ese modelo una racionalidad linealista. Entonces la pregunta que yo me hago es cómo, si ese modelo se opone a una racionalidad o un abordaje etnográfico, o si no se opone, cómo se va a complementar. Porque cuando yo leo ese modelo de Stein, a mí me queda la sensación, algunas lo habían trabajado, que el modelo es lineal. Te dice primero la 1, las 2, las 3, las 4, hasta llegar a las 12, eso es el reloj. Y resulta que uno ha aprendido en investigación cualitativa y en lo etnográfico que uno no procede de esa manera. Yo te pongo ahí un interrogante, sobre todo para que lo reflexiones, para que pienses pues como en el asunto. Y cierro con tal vez las mismas dos preguntas que le hacía a Yaneda hace un rato, y es, bueno, ¿y cuál es finalmente, hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es la pretensión científica final de esta investigación y la pretensión social? ¿Y qué sigue este proceso? Bueno, las demás observaciones van todas en mi documento. No, yo pienso que en lugar, pues, profesor Rojo, profesor Álvarez, volvemos a encontrar. Qué bien que estés al frente de esta investigación que le va a aportar mucho, no solamente al Distrito de Barranquilla, sino al país, que está requiriendo con urgencia. Y al sustentante, pues, profesor Esnares, qué bien que usted se haya empeñado en trabajar este filón que se requiere conocer. Bueno, yo pienso que el profesor Jorge Osvaldo ha sido muy exhaustivo en la parte investigativa, y pienso que son toda una serie de sugerencias que van a enriquecer ese proyecto, y yo pienso que no hay que volver a trillar sobre ello. Yo quisiera hacer como cierto llamadito de atención. Es que el caso mío es grave, es que yo he sido testigo y protagonista de ciertas medidas a nivel nacional, entonces el problema se grava. Entonces, como representante de presidente de Actos Nacional del Profesorado de Educación Media del país, redactamos el Estatuto Docente 2277 del 79, y en cierta forma defendimos una concepción de evaluación, no la del examen ni esto, pero sí un nivel de exigencias que desafortunadamente lo habíamos previsto, pero no se materializó en sincronizar un sistema de capacitación orgánico, secuencial y pertinente al área disciplinar del profesor. Desafortunadamente se nos dijo que eso vendría posteriormente, y pues aparecieron los famosos feria de créditos, pues, que generó eso y que no servía para nada. En última instancia eso llevó a combatirlo. ¿Qué te quiero decir? Yo quisiera llamar la atención es que veo, no en el proyecto de investigación, sino en la realidad concreta, es que como yo lo siento y espero mucho de esta investigación, y ojalá en todas las regiones de Colombia se estuviera adelantando este tipo de investigación, porque está sucediendo un fenómeno que Colombia copió esto, pues, y lo han traído, en el sentido de que toda persona en Colombia, todo profesional puede ser educador. Eso pues, me parece que merece un debate muy fuerte. Yo pienso que eso no le conviene al país, pero esa es una realidad de norma y válida, ¿sí? Entonces hay fenómenos como, por ejemplo, de cuidado, como la permanencia de los profesionales no educadores dentro de la carrera docente. Entonces aparecen como golondrinas, pican acá, pican allá, y a los 2 años o 3 emigran, ¿sí? Entonces eso va a tener una repercusión, y es de hecho, primero, pues el saber pedagógico no es un cuento, ni es algo que se aprende en 50 horas, ni en 100, ni en 1000, ¿sí? Dar cuenta de toda esa disciplina o ciencia, como se quiera asumir, es un proceso
complejo y que tiene que ir en interacción con otra serie de disciplinas. Entonces, esa sola decisión está teniendo una repercusión en lo que tú estás tratando de buscar enorme. Y yo entiendo bien, que un economista llega aquí por desempleo que es tan alto en nuestro país y se mete a este negocio y prueba unos meses, se aburre y se va, y además la parte salarial lo desmotiva y lo acaba de echar, pues, ¿sí? Entonces, ese fenómeno se está presentando, pero no está estudiado, y el primero que tendría que estar estudiando es el ministerio, y el ministerio no tiene tiempo para esto ni quien le haga la tarea, ¿sí? Entonces, qué bueno que tesis doctorales registren este fenómeno, qué está pasando con el nuevo estatuto, con la permanencia, y ahí sí que es cierto, con la calidad, ¿sí? Sobre calidad, pues te cuento que también hice parte de la investigación de la calidad en el suroccidente colombiano, 8 departamentos, ahí están los tomos, pues se han investigado. En este momento hay una tesis doctoral de la Universidad de Manizales para dar cuenta solamente del concepto. El investigador se opone a que se diga de calidad, sino que él dice, si es educación, tiene que ser de calidad. Yo estoy en el otro bando, que por las condiciones históricas del país hay que decir de calidad. Siempre ha habido una buena educación de calidad para unos, poquitos, y de mala calidad y de pésima calidad para otros, ¿sí? Entonces, como yo sé que esa segregación, sí, etimológicamente, sí, conceptualmente, puede ser válida, en el contexto colombiano habría que hacer esa particularidad de lo que hemos entendido, por qué se requiere que sea educación de calidad para todos, ¿sí? El otro elemento que me preocupa a mí es que, pues, el ministerio nunca, en sus políticas como Estado y públicas, ha tenido preocupación por formar los rectores, y ellos intervienen en este proceso de evaluación en forma significativa. Y yo soy un convencido, y aquí tengo una muestra pues con Jorge Osvaldo, cuando se tiene claro en la cabeza cuál es el modelo educativo pedagógico, las universidades funcionan, las instituciones funcionan, los colegios funcionan, las escuelas funcionan, las lecciones educativas. Cuando se improvisa un rector, que porque es buen profesor de química, que es lo que pasa en Colombia, cuando es profesor de matemática, entonces a usted le tocó la rectoría porque usted es buen amigo o porque tiene la gran palanca política, se nombra. Entonces, ¿a quién es que le estamos delegando una función de evaluación de docentes? Esa es una parte débil en el Estado colombiano. Algunas universidades han formado los profesores en gestión educativa, en administración educativa, en buena hora, esfuerzos aislados de las universidades, pero no es una política concertada. Entonces, cuando yo he visto, por ejemplo, esto en Estados Unidos, que los directivos evalúan, es que hay que saber qué es lo que tiene que ser un directivo para llamarse directivo y lo que ha estudiado y lo que ha producido. Con autoridad llega a evaluar, pero en nuestro caso, que últimamente estoy encontrando casos que ni permanecen al frente de la institución, sino que van de vez en cuando a visitarla, peor, ¿con qué elementos de juicio pueden, cuando uno está al frente de una institución, las 24 horas quedan poquitas para poder estar pendiente del desarrollo de toda su propuesta educativa pedagógica? Ese es otro elemento. Ahora, viene otro problema, y qué bueno que arroje la investigación, porque yo me estoy adelantando a pedir resultados. Es que nosotros en la investigación de calidad del suroccidente colombiano, nosotros creíamos que los profesores nos iban a decir, íbamos cerrados a la banda, que lo que más les interesaba eran los estímulos económicos, y nos dimos una palmada pero muy fuerte. Lo que más pidieron en el suroccidente, 8 departamentos, con cifras significativas, fue el reconocimiento comunitario, institucional, de lo bueno que acierte, y ojalá los desaciertos se los trate en privado, ¿sí? Entonces, ¿quién creyera que no les importaba tanto lo económico, que uno dice, como son tan injustamente pagados, tan bajitos, entonces no son sueldos decentes, entonces lo que deben reclamar es eso? No, prima el trato personal, la dignidad del educador, el ser tratado como persona y entendido. Entonces eso nos enseñó mucho, pues, es decir, nos cambió la forma de pensar, y para eso deben servir estas investigaciones. Entonces, de los resultados, como pidiendo demasiados, que por ejemplo, si el distrito, ya saber que el distrito, qué piensan los maestros, cómo perciben la evaluación, cuál es su reacción y cuál es el comportamiento de estabilidad, ¿sí? Pues arroja ya un bastión de conocimiento de esta realidad concreta. Es una
como mandato ordenatorio, por norma, es reciente, pero hay una reacción sobre él, ¿sí? Y lo mismo toda esa polémica, ¿sí? ¿Qué tipo de evaluación se está aplicando y para qué se está aplicando? ¿Sí? Son todos temas muy álgidos de tratar. Yo celebro que en el doctorado en Colombia, estos doctorados nuevos, vienen trabajando en líneas interesantes. A RUDE Colombia le quiero reconocer toda esa historia que está levantando desde la historia de las universidades. Un país desconocido lo que tenemos aquí. Otros brillantes mentes dicen que todo está investigado y yo no sé en dónde escriben todo investigado, cuando lo que desconocemos es la realidad concreta, pues. Pero qué bueno que líneas como la que se hace un momento, dando cuenta de las normales, en un hecho concreto, la práctica pedagógica e investigativa, eso es necesario conocerlo, y ya se está dando eso últimamente. Ahora esta, que nos dicen, eso tiene que ver mucho con la motivación del maestro en este momento. Qué tan motivado se ve, qué tan convencido esa serie de estímulos que se están dando. Qué interesante saber eso, y ojalá tu tesis oriente políticas públicas, y ojalá podamos hacer recomendaciones al Estado para mejorar lo que actualmente se tiene como criterios para evaluar al docente, ¿sí? Entonces me llena de entusiasmo, no sé si yo creo que se me notó por todos los poros, de que estén investigando esto, de que se requiere, y qué bueno que el distrito podamos decir, así piensa en el distrito. Y el distrito, paren de bolas, por dos razones. Una, porque Colombia se nos está corriendo a Barranquilla con su desarrollo industrial, porque los TLS y lo demás se nos vinieron y van a tener un fuerte impacto por el mar. Y además porque entiendo que estos últimos gobiernos, sobre todo a nivel de alcaldía, están queriendo llevar el distrito a primer orden en desarrollo de calidad educativa. Entonces qué bueno, que esa calidad no la vamos a lograr con maestros desmotivados y con maestros pues remisos, sino con maestros altamente motivados que podamos crear, si no políticas nacionales, por lo menos políticas a nivel del distrito para consolidar esa propuesta de ser el primer distrito educativo en el país. Ojalá se logre. Gracias. Doctora Nave, entonces de un redondeo si se quiere, 7 minutos. Gracias. Y se prepara algunos colegas del auditorio si quieren hacer una doble intervención. El director, ¿les parece? Gracias. Sí, bien, no, me voy a agradecerle, por supuesto que para eso son estos escenarios, ¿verdad? Y todas sus recomendaciones, su experiencia van a ser tenidas en cuenta en la etapa que continúa. Bueno, también como con Janet, o sea, la comprensión que hay de la sustentación de suficiencia que tiene que ver con el proyecto, entonces uno obvia allí la presentación de resultados, también por el manejo del tiempo, que realmente toda esa síntesis que nos toca hacer, ¿verdad? Bueno, para eso son esos 3 minutos y las preguntas de ustedes, que serán pues, en la medida del avance de la investigación y en los resultados ya finales. Por supuesto que la metodología que he planteado, que ha sido unos conversatorios con los docentes de las instituciones y del escenario que hay cada año en el mes de junio y en el mes de octubre, en estos momentos que hay 2 semanas de capacitación docente. He aprovechado esos 2 escenarios y he coordinado con la Secretaría de Educación la presencia de estos docentes en trabajo colectivo. Eso me ha permitido entonces, tal como le decía el doctor Libardo, o sea, cuestionarnos en torno a la percepción de los docentes sobre la forma como se les evalúa y de su participación en los instrumentos de evaluación. Por supuesto que hay unos escenarios que es la carpeta de evidencia que la construyen los docentes, pero que, como decían algunos, se han convertido más en la búsqueda de evidencia en fotógrafos que en docentes. Y la percepción que tiene que ver también con la subjetividad del evaluador, como lo dice el doctor Keipo, en este caso el rector, que tiene la potestad, ¿cierto? Entonces tiene que ver con un asunto relacional, de acuerdo a cómo se dan las relaciones
se producen las evaluaciones, se producen muchos aspectos de las evaluaciones. Bien, bueno, lo del discurso como tal, lo que había, de pronto lo dije mal, posible, pero lo que había querido decir es que, y lo dije precisamente, en Colombia muchas veces el discurso difiere, y lo legal, ¿cierto?, difiere de la realidad. Entonces, se queda en un discurso etéreo. No fue la intención de decirlo de una forma peyorativa, pero sí muchos de estos aspectos de la evaluación se quedan en un discurso etéreo y no se concretan en términos de las necesidades mismas de los docentes y en su formación. Si quisiera hacer énfasis en que la etnografía pues me va a permitir allí comprender, ¿cierto?, desde las vivencias de los docentes, cómo ellos interpretan, cómo ellos viven, hacen las vivencias de la evaluación, cómo ellos reaccionan a la evaluación. Pero en estos mismos seminarios que hemos realizado son parte de esas reacciones, de esas evidencias, de esas vivencias que se hacen en torno a la misma evaluación. La etnografía es allí un escenario natural para comprender en el terreno, ¿cierto?, en las escuelas, en las vivencias de los grupos institucionales, en las vivencias de los docentes con los estudiantes, en la práctica pedagógica, en los eventos pedagógicos de los docentes, esa evaluación y la forma como ellos la perciban y cómo la transformen también. Y en ese sentido es ese conjunto de interacciones que se van dando en la evaluación que constituyen o crean unos símbolos, unas simbologías que permiten determinadas actuaciones y determinadas reacciones. Por ejemplo, algunas de las cosas que se encuentran de las posibilidades que existen es que el profesor realmente es un riesgo, trabaja solamente para la evaluación. Lo que se le evalúa eso es la forma como reacciona y no va más allá de esas estrategias o de esas exigencias que se les tiene sobre la evaluación. Y esta es un poco la finalidad también de la investigación, hacer conciencia en los docentes de su participación en la evaluación y más allá de lo netamente legal, de lo netamente constitutivo del ministerio o de la legalidad de la evaluación, cómo ellos se incorporan a que un aspecto fundamental de su desarrollo profesional, de su desarrollo personal, de considerarse evaluados o de participar en la evaluación. Tendrían esos dos elementos: considerarse evaluados desde una heteroevaluación o participar en la evaluación desde una coevaluación. La utilización del modelo de STATE, yo en la lectura que he hecho entiendo que hay dos momentos en STATE. Hay un momento del 75 que es un momento cuantitativo y se propone allí desde el punto de vista de la evaluación sumativa, pero él mismo hace la reflexión en términos de un modelo cualitativo y asume la evaluación responsiva, ¿cierto?, como una evaluación netamente de participación de las comunidades, de los evaluados, y precisamente él plantea que no es de una forma lineal el reloj, sino que puede permitir que se entrelacen las situaciones y que se entrelacen las variables del diagnóstico de la metaevaluación. Ahí sí la habla de dos momentos de STATE en el que he afianzado en ese momento cualitativo y en ese de todas maneras sí es desconocido, y esa ha sido una de las limitaciones. Es desconocido la teoría de Robert STATE. La trabajó Rafael Flores Ochoa hace algunos años, pero no se ha utilizado. El profesor Roberto Figueroa está también colaborando en esa lectura, si comprendemos las posiciones de STATE desde el punto de vista cualitativo, y
profundizarlo, ¿no?, en lo que él pueda aportarnos en la investigación. Sí, este es un tema bastante polémico, como tal. La evaluación tiene distintas miradas, sin duda alguna es un filón, como dice usted. Las miradas que se le puedan dar es bastante masivas. Por lo tanto, creo que a través de los objetivos lo que he tratado es de identificar a qué me voy a referir yo en mi investigación, qué es lo que voy a hacer, y no abrir tanto el espectro que permite estas temáticas, tanto en el contexto de la actuación, de la evaluación del desempeño en la calidad de la educación como tal, y la actuación de la evaluación del desempeño en la formación como desarrollo profesional y personal de los docentes. De Colombia, acta de sustentación del examen de suficiencia investigativa. En la ciudad de Barranquilla, a las 10 horas del día 18 mes de octubre del 2012 se dio inicio al examen de suficiencia investigativa del tesis doctoral titulado Metaevaluación en el desempeño docente del doctorando, Snael Mausa Díaz, tutoriado, dirigido por el doctor Rodolfo Posada Álvarez. El jurado evaluador estuvo integrado por los doctores Keipo, Jorge, Libardo. Finalizada la sustentación, respondió los comentarios, preguntas efectuados al jurado y se procedió a la evaluación correspondiente. La calificación otorgada por el jurado evaluador fue de 4.2, sobresaliente. Se hacen unas recomendaciones que ya se les fueron posicionadas, muy breves y suficientes para ayudar, y se firmaron todos los jurados, los directores y todo. Parece como esto. Entonces, en nombre de la universidad, de esto, se le hace la investidura de candidato a doctor. Usted es candidato a doctor.